eficacia de las acciones, actividades de una empresa, de una organización o de nuestra propia vida, ¿no? Porque ya hemos visto que la administración es adecuada y aplicada en todo el quehacer de la persona humana. Entonces, así es que vamos a ver un enfoque clásico de la administración que tiene que ver también mucho porque los aportes que nos ha dado esta escuela, este enfoque, son importantes en la actualidad. Y es conocido como el enfoque clásico. A comienzos del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron trabajos pioneros sobre la administración. Frederick Taylor desarrolló la Escuela de la Administración Científica, que se preocupó por mejorar la eficiencia a través de la racionalización del trabajo del obrero. Y Henry Fayol, el otro ingeniero, que desarrolló la escuela clásica y aumentó y se ocupó de aumentar la eficiencia mediante la organización y la aplicación de principios generales de la administración. Ustedes han debido escuchar ahora, en la actualidad tenemos principios de la administración que exigen, que marcan, que norman el quehacer de un administrador para lograr los objetivos propuestos. Entonces, sus ideas de estos dos ingenieros contribuyeron a las bases del enfoque clásico o tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron las 4 primeras décadas del siglo XX. Entonces, 4 décadas tuvieron en vigencia estos principios, estos estudios que aportaron estos dos ingenieros para mejorar la eficiencia de lo que es la empresa o la organización. Entonces, esquemáticamente podemos ver que el enfoque clásico de la administración tiene dos corrientes. Una que es la administración científica, que hace énfasis en las tareas. Y dos, la teoría clásica, que hace énfasis en la estructura de la organización. Si bien algún autor, la científica, se encarga de hacer énfasis en las tareas, es decir, capacitar, especializar a la persona que está realizando la actividad, esta otra escuela de Fayol se encarga de dictar normas y principios para que se pueda lograr la eficiencia en la empresa. Entonces, ¿cuáles fueron los orígenes que dieron lugar al nacimiento de este enfoque clásico? Son dos hechos importantísimos. Primero, como consecuencia de la revolución industrial, estos dos hechos genéricos surgen el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que produjo una creciente complejidad en su administración y exigió un enfoque científico más depurado para sustituir el empirismo y la improvisación hasta entonces dominantes. Entonces, en ese tiempo empezaron a crecer empresas de diferente tamaño, grandes, pequeñas, y cuya administración era diferenciada. O sea, no era lo mismo tener una empresa de 20, 50 empleados a tener una de 400, 500, 1000 empleados que necesitaban administrar de una forma diferente para lograr la eficiencia. Entonces, ahí surge también esa necesidad, gracias a ese hecho. Y segundo, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia entre las organizaciones con el propósito de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer frente a la competencia que aumentaba entre las empresas. Entonces hubo un crecimiento desmenuzado de las empresas, aumentaron todo tipo de tamaño de empresas. ¿Qué es lo que tenía que haber? Tenía que ser una competencia en la cual las empresas debían preocuparse de la eficiencia, de la calidad de sus productos para competir con las otras empresas. Entonces, eso también hace que surja la necesidad de una administración más científica para poder lograr esos objetivos. Entonces, eso llevó a estos dos autores a estudiar de una mejor forma para poder lograr el objetivo de la empresa, que obviamente en este tiempo será la producción, tener mayor rédito económico. Entonces, en ese tiempo, el panorama industrial a comienzos del siglo XX tenía todas las características y elementos para inspirar una ciencia de la administración. Variedad inmensa de empresas con tamaño diferenciado, problemas de bajo rendimiento de la maquinaria utilizada, desperdicio, insatisfacción entre obreros, competencia intensa, elevado número de pérdidas cuando se tomaban decisiones equivocadas. Entonces, en ese tiempo, estas eran las características de las empresas. ¿Y qué hacer frente a eso? Entonces, estos dos autores, estos dos ingenieros, porque eran ingenieros, se encargan de ver la mejor forma
de darle una mayor eficiencia, mayor productividad, mayor rédito a esas empresas. Entonces tuvieron que estudiar las formas y cada uno de ellos empezó a hacer los aportes necesarios a través del estudio que hicieron. Para eso primero surge la administración científica de Henry Fayol. Este enfoque es típico de la escuela de la administración científica y es el énfasis en las tareas, hace énfasis en las tareas. Acuérdense que cada una de estas escuelas que las vamos a ver hace énfasis en algo para ir aportando a la administración y a la ciencia que ahora conocemos. Entonces, Henry Fayol se encargó de hacer énfasis en las tareas. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son la observación y la medición. Entonces él se encargó de observar lo que hacía cada empleador y midió el tiempo que tardaba para hacer esa actividad. Entonces él vio de todos, de 100 empleados que tenía la empresa, cómo hacían cada uno de ellos y los fue seleccionando, porque fue viendo que cada uno de ellos hacía mejor una parte del trabajo o del proceso. Entonces fue haciendo grupos de tal manera que se especializaban en hacer una parte de ese proceso, un grupo, otro grupo, de tal manera que con eso mejoró la eficiencia, porque hacían mejor en menos tiempo y producían mucho más. Lo que nosotros ahora conocemos como la especialización, con la capacitación, que en las empresas ahora se capacita el personal. ¿Para qué? Para que pueda rendir mejor dentro de su actividad que hace. ¿Cuál es el principal exponente de esta escuela? Frederick Taylor. Es considerado como el padre de la administración científica. Es un ingeniero que nació en Pensilvania, Estados Unidos, en el año de 1856 y falleció en el año de 1914. Después de su aprendizaje en trabajos hidráulicos en Filadelfia, en el año 1874 al 1878, fue a trabajar a Mid-Valley Acero, una compañía donde introdujo el trabajo especializado en la fábrica y se interesó en la forma más eficaz de realizar tareas específicas. ¿Cómo hizo? Observando los procedimientos de los obreros y midiendo el rendimiento. Él desarrolló métodos para aumentar al máximo cada operación, así como seleccionar al mejor hombre para cada trabajo con el que mejoró las relaciones laborales y utilidades de la compañía. Entonces él estudió, vio a cada trabajador qué hacía mejor el trabajo y fue seleccionando y los fue especializando en hacer esa parte de ese proceso del trabajo de realizar un producto final. Y con eso vio que el tiempo se reducía para lograr ese producto. Entonces era de más calidad, en menos tiempo y toda la gente estaba más feliz porque todos contribuían a ese producto. Lo que antes cada uno hacía un producto y muchas veces unos hacían más que los otros y obviamente eso trae discordia entre ellos porque el uno hace más y uno puede hacer mucho como él, una serie de cosas. Mientras hacer en conjunto todos poniendo un aporte en cada parte, se logró que todos estén contentos y estén felices. Entonces, esta administración científica constituye una combinación global que puede resumirse en qué? Ciencia en vez de empirismo. Entonces ya no era empírico, porque como uno ya sabía, se especializó en hacer cada parte de ese proceso, entonces estaban haciendo ya científicamente. Armonía en vez de discordia. Entonces, como todos hacían parte de si el producto final era el resultado de todos, todos trabajaban, contribuían y mejoraban. Que cuando cada uno hacía por su parte el producto y terminaba. Cooperación y no individualismo. Entonces todos se cooperaban, ya no hacían individualmente. Rendimiento máximo en vez de producción reducida. Si cada uno antes hacía 10 y eran 100 empleados, eran 100 cosas. Cuando hizo esto, el resultado era de que salían 200 o 300. Mejoró hasta un 200%. Entonces ya no eran 100 productos, eran 300 productos que salían y de mejor calidad. Desarrollo de cada hombre para alcanzar mayor eficiencia y prosperidad. Entonces, ¿qué permitió esto? Que cada persona se desarrolle más en lo que más sabía hacer y lo hacía mejor. Y se desarrollaba logrando que haga con mayor eficiencia, que haga con mayor eficacia. Y eso es lo que ahora se busca en todas las empresas, que cada funcionario
haga su actividad, se lo capacite, se especialice en eso. ¿Para qué? Para lograr la eficiencia y obviamente la prosperidad para la empresa. Miren cómo en esos años y estos autores nos están dando las primeras pautas para lo que ahora estamos haciendo y lo que tenemos como resultado. Entonces ahora tenemos la suerte de que ya ellos han estudiado por nosotros. Para Mayor o para Taylor, los elementos de aplicación de la administración científica son, ¿cuáles son los elementos principales? Estudio de tiempos y estándares de producción, lo que él hizo. Una supervisión funcional. Él supervisaba y veía dónde estaba viendo algo o necesitaba que se le apoye para que ellos puedan apoyar y el obrero pueda mejorar su producción. Estandarización de herramientas e instrumentos. Entonces, si antes hacía un obrero todo el producto y todos los pasos de ese producto, utilizaban varias herramientas. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, como cada uno ya hacía una parte de ese proceso, entonces utilizaba una parte solamente que estaba involucrada para hacer ese proceso de una maquinaria. Entonces también se fue estandarizando ese uso, hasta cuántas veces se puede usar, cómo podíamos usar, etc. Planeación de tareas y cargos. Ya estaba planeado. Como él sabía qué parte tenía que ser, planeaba cómo iba a ser eso y cuál cargo tenía que ocuparse. Empezó a hacer un poco lo que ahora conocemos como el manual o descripción de cargos, manual de funciones. Empezó a aplicar el principio de excepción, que eso se conoce en control, en administración, y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo nosotros lo que es control. Es decir, él controlaba cuando se le pedía, él venía a apoyar cuando se era sugerido. No estaba de ahí como un supervisor viendo si hace o no hace, sino cuando lo requerían. Y eso también la gente vio, reconoció y era importantísimo para mejorar su trabajo. Utilización de las reglas de cálculo e instrumentos destinados a economizar tiempos. Entonces él estudió y vio que cada producto, cada tarea, cada proceso, parte del proceso se hacía un determinado tiempo y para terminar el producto había que hacer en tanto tiempo. Entonces cada uno de ellos ya sabía en qué tiempo tenía que cumplir para que llegado la jornada tenía que tener el resultado de cuánticos. Eso lo tenemos ahora nosotros como norma en cuanto a la consulta médica, porque son 4 consultas a la hora. No puede ser más ni menos, porque si hacen más o menos no están cumpliendo las normas que ya nos están enseñando. Es lo que dice el manual de funciones, la utilización de leyes, etc. Fichas de instrucciones también fue importante, que cada ficha tenía su instrucción, es decir, su manual, su procedimiento, que qué es lo que tenía que hacer. Incentivos de producción por la ejecución eficiente de tareas, también el implementó que era importante hacer un incentivo a la producción, un incentivo que podía ser económico, un reconocimiento de tipo verbal, un memorando, una felicitación, etc., que era importante también, que mejoraba la autoestima de cada trabajador. Y por último, un diseño de la rutina de trabajo, un flujograma que nosotros conocemos y sabemos qué es lo que se tiene que hacer, cómo empieza, etc. ¿Sí? Entonces, esos son los aportes que él nos dio, los estudios para lograr mejorar la eficiencia de la empresa o de la organización. Pero, ¿cuáles fueron los principales aportes? ¿Cómo nos aportó Henry Fayol? Primero, el análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos. Ese fue un gran aporte, porque gracias a eso se logró estandarizar a normal. Estudio de la fatiga humana también tuvo que ver, porque para esto autor y en esos tiempos la persona era reconocida como una máquina, una persona de hacer plata, dinero, ¿ya? Y no era como persona humana que no tenía sentimientos, que pensaba que tenía una serie, no, ellos se olvidaban. Para eso era la fábrica y aquí tiene que trabajar como máquina y cumplir esa tarea. Hizo la división del trabajo y la especialización del obrero, que es importante. Ya hemos visto cómo él hizo eso. Dividió el trabajo y especializó al obrero a hacer una parte de ese proceso. Hizo el diseño de cargos y tareas. Entonces, como un manual de qué tenía que hacer, cuál era el cargo, qué tareas tenía que cumplir. Entonces, el trabajador ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no era empírico, que hacía porque pucha, era la rutina que tenía, sino ya estaba diseñado. Incentivos salariales y premios por mayor producción. Entonces también vio que era importante que se les dé algún incentivo de tipo salarial y algún premio por la producción. El concepto fue muy afianzado en esa época, el concepto del Homo economicus.
al hombre se lo veía como una máquina de hacer plata, no como una persona, no era como el Homo sapiens que conocemos y sabemos en la evolución, sino que era visto como una máquina de hacer plata, y eso no estaba bien. Que después vinieron otras escuelas, observaron lo que no era tan humano o lo inhumano que era hacer trabajar en esas condiciones en ese tiempo al personal. Entonces salieron también otros aportes que fueron refutando este tipo de trabajos y fueron buscando una mejor forma de cómo lograr la eficiencia, que lo vamos a ir viendo también. Luego también vio que era importante las condiciones ambientales de trabajo, como la iluminación, la comodidad y otros que se tenía que dar al trabajador para que vayan mejorando su trabajo. Porque si bien eran galpones de 100, 50 hasta 200 empleados y que estaban muy hacinados, que no había muy buena iluminación, etcétera, él vio que también era importante mejorar esas condiciones para mejorar la eficiencia, como es lógico. Racionalidad del trabajo. Entonces empezó a racionalizar el trabajo. Ya no era la competencia desleal que había antes por querer ganar más, como yo tenía que hacer todo, quiero hacer más del otro para ganar. No, aquí ya estaba racionalizado, como cada uno era parte del proceso que tenían que hacer para del producto, entonces aportaban igual. Estandarización de métodos y máquinas también era importante, porque ya se estandarizaron los métodos que tenían que hacer, como se hablaríamos de los procedimientos en alguna actividad o en algún diagnóstico o en un tratamiento que tenemos que hacer con paciente, y ya está el protocolo y está el procedimiento de lo que hay que hacer. Entonces, en ese tiempo ya empíricamente, no científicamente, pero empíricamente ya lo hacían. Y la supervisión que era funcional es importante. No era una supervisión que inicialmente era una supervisión donde se iba a buscar algunas fallas para poner sanciones, y eso tampoco no dio resultado. Entonces empezó a ver que era mejor hacer una supervisión donde se podía corregir, ayudar o mejorar el trabajo que estaba realizando. Entonces este autor nos muestra esa parte, o sea, es decir, la parte científica de cómo se puede mejorar la eficiencia a través del estudio de movimientos y tiempos del trabajador. El otro autor, que es Henry Fayol, nos muestra la teoría clásica de la administración. Y esta teoría clásica hace un estudio de qué? Hace un estudio de la misma organización, es decir, es un conjunto de ideas normativamente orientadas que se refieren a la estructuración de la organización y se conoce como los principios de la administración o gerencia. Entonces, si bien el otro nos enseñó a que la persona trabaje mejor, se capacite mejor, se especialice, este otro autor nos da normas, nos da principios, nos da reglas para que se pueda lograr, y que también logró resultados mejorando la producción en un 100, en un 200%. Tuvo su origen a partir de la revolución industrial, donde surgió a gran escala los requerimientos de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. Esta teoría se interesa por la planeación, la estandarización, el mejoramiento de la eficiencia laboral y las reglas prácticas. La teoría clásica ve a la organización como un sistema cerrado, no considera influencias ambientales, hace suposiciones irreales de la conducta humana, y varios de sus conceptos todavía se utilizan en la aproximación inicial. Entonces, el uno se encargaba de capacitar al hombre para ser como una máquina y de que haga las tareas de la mejor forma posible y en mayor producción. Este se encarga de hacer una organización como si esta fuese cerrada y que la persona no tiene una relación con el entorno externo, sino que tiene que ver con todo lo que es interno, olvidándose de que esta persona también sabía sufrir, tenía sentimientos, tenía familia, tenía necesidades, etc. Entonces también era trabajar o hacer trabajar como máquina, y esa es la parte no buena de esto en ese tiempo de la administración. ¿Cuál fue el principal exponente de esta escuela? Henry Fayol. Nació en Francia en el año de 1841 y falleció en el año de 1925. Es un ingeniero industrial y de minas y es considerado como el padre de la administración moderna. Si recordamos, Henry Fayol es considerado el padre de la administración científica. Acá, Henry Fayol es el padre de la administración moderna, considerado. Y en cada una de las escuelas vamos a ver que su principal exponente ha sido considerado el padre de ese modelo, de esa escuela, de ese enfoque.
¿Por qué padre de la administración moderna? Por sus estudios y aplicaciones organizacionales. Su principal obra, la administración industrial y general. Trabajó en una compañía francesa de hierro y carbón, donde realizó su carrera administrativa hasta lograr ser director. ¿Cuáles son los aportes de esta escuela, de Henry Fayol, o de la clásica, o el enfoque clásico, también con tres grandes aportes que todavía en la actualidad se están siguiendo, se están llevando, que han ido mejorando, pero que la base fundamental ha sido esta escuela? ¿Cuál es el primer gran aporte? Que a partir de los estudios que ha realizado, de los libros, publicaciones, ha mostrado que la administración es universal. Por lo tanto, su principal aporte ha sido la universalidad de la teoría administrativa. ¿Qué quería decir? Que la administración es inherente a cualquier actividad humana, en el hogar, en las organizaciones con o sin ánimo de lucro, estas sean públicas o sean privadas, en negocios, etc. Por lo tanto, es universal y la administración se aplica en todo. En la casa, el papá es el administrador. Ustedes tienen que ser administradores de qué, de su tiempo, de sus actividades, de sus responsabilidades. Entonces, la administración entra en todo. Y si nosotros cumplimos adecuadamente lo que es la administración, vamos a cumplir nuestros objetivos, porque si no, muy difícilmente. Incluso ustedes llegan a un aporte mensual de sus papás, les mandan, que se tienen que saber administrar. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto van a gastar? Y si no se administra bien, estamos viendo que a medio mes o antes de que termine ya no estamos teniendo plata. ¿Por qué? Porque no ha sido administrada adecuadamente. Entonces, todo lo que se tiene que hacer, y mucho más obviamente en las organizaciones, tiene que haber adecuada administración para lograr objetivos. Segundo gran aporte de esta escuela, el proceso administrativo. La organización debe ser dirigida por un sistema racional de reglas y autoridad que busque el logro de objetivos. Por lo tanto, debe coordinar los recursos con los que cuenta, por lo que el administrador debe saber qué: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, este autor, su segundo aporte es que dice que toda organización tiene que estar en base a ciertas normas, a ciertas reglas. En todo hay reglas, en la familia tenemos reglas, tenemos normas, a la hora de almuerzo, a la hora de qué se tiene que hacer, etc. Y en las empresas tiene que ser lo mismo si queremos lograr el objetivo. Y para este autor era importante primero planear, y que, según él, era la acción de examinar el futuro en términos de fijar objetivos, tomar decisiones y establecer planes de acción. Entonces, ver qué quiero yo para mañana. ¿Ustedes qué quieren para mañana? Ser profesionales, ser médicos, ser especialistas, ¿sí? Entonces, para eso tienen que tomar decisiones y establecer planes, estudiar, aprobar, especializarse. Entonces, esos planes, eso es lo que se hace en la planificación, un plan. Segundo, organizar. Formulación de una estructura dual, es decir, normas de los recursos físicos y humanos. Ustedes se organizarán igual, qué recursos tienen físicos, humanos, etcétera, para poder lograr su objetivo. Dirigir, darle funcionalidad a los planes, es decir, ejecutar todo lo que hemos planeado, tenemos que ejecutar. Coordinar, hay que recolectar información necesaria para la unificación del trabajo que hacemos. Controlar es la verificación de los resultados según lo planeado. Entonces, este fue un principal aporte de Fayol, y que después muchos seguidores también vieron que era importantísimo ese proceso administrativo, y ellos vieron que era necesario tener posiblemente más funciones. Si Fayol nos da 5, hay otros que nos dan 6, 7, hay otros que nos dan 3, 4. Pero eso dependiendo, la administración, ustedes saben que es una ciencia, es técnica y es un arte. En diferentes áreas habrán que hacer 3, 4, 5, 6. Nosotros vamos a ver en salud un aporte de un proceso administrativo de un autor que es Harold y Kuhn, que está más relacionado a lo que es la parte de salud, la parte de lo que es de un hospital, etcétera. Y vamos a conocer, vamos a ver, vamos a estudiar y vamos a seguir eso. Entonces aquí nos están dando las herramientas que la administración pone a nuestra disposición o a disposición de cualquier organización, empresa o cualquier persona para lograr objetivos. Entonces miren el segundo gran aporte,
Y el tercer gran aporte de esta escuela o de Henry Fayol son los principios generales de la administración. En ese tiempo él identificó 14 principios. Como en todo, ustedes conocen, saben, en alguna organización existen normas. Son estas las reglas, son 3 reglas que se tienen que cumplir. En la iglesia tenemos los mandamientos de Dios, son 10 mandamientos que se tienen que cumplir. Vamos a ver cuando estamos viendo la atención médica, vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos de la práctica médica también, y que se tienen que cumplir, son los 10 pasos. En semiología, ustedes conocen cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer un diagnóstico, desde la anamnesis, hacer la afiliación, etcétera. Esas cosas son los que se tienen que cumplir si queremos lograr el objetivo. Porque si no vamos a lograr el objetivo, no vamos a cumplir. Entonces, ¿cuáles han sido esos principios que Henry Fayol puso a disposición? Primero, división del trabajo, especialización en tareas para producir más con el mínimo esfuerzo. Si nosotros en conjunto trabajamos, nos unimos, vamos a esforzarnos menos para poder lograr un objetivo que si lo hacemos individualmente. Nos vamos a cansar más, vamos a tener mayor esfuerzo y no vamos a lograr el objetivo. Entonces es importante la división, hay que dividir ese trabajo y ustedes ya han visto cómo ha ido dividiendo incluso Henry Fayol ya. Segundo, autoridad y responsabilidad, otro principio importante. La autoridad, según Fayol, es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, y la responsabilidad es la consecuencia natural de la autoridad. Fayol discriminó la autoridad en 2 tipos. Una que es legal, inherente a la función, y la otra que es personal, inherente a la persona, de acuerdo a su capacidad, a su conocimiento y logro. Y de eso tenemos ejemplos, muchos ejemplos, que hay autoridades que se les ha impuesto, aunque nosotros no hayamos reconocido, pero que son impuestos y tenemos que hacer caso. Y hay otras autoridades que se han ganado esa autoridad por el trato que tiene con la persona, que es un buen líder, y uno se reconoce, valora, y uno hace mucho más y cumple mejor la tarea. Entonces, en ese tiempo ya también fue discriminándose ese tipo de poderes. Y lo más importante es de que el poder que tiene una autoridad trae como consecuencia responsabilidad. Si es que no se ha cumplido el trabajo que tenía que hacer, ahora mismo ustedes saben que hay muchas veces están habiendo problemas de que incumplimiento de deberes. Si es una autoridad, tiene que hacer lo que tiene que cumplir, y si no, entonces eso va a ser también sujeto a un proceso. Entonces, en ese tiempo también ya había ese reconocimiento a hacer las cosas, ¿sí? Tercer principio, disciplina. La identificó como la obediencia y de realizar actividades con presencia de signos de respeto a las reglas establecidas entre la empresa y sus agentes. Entonces, en ese tiempo él vio que la disciplina era importante, pero la disciplina, ¿en qué sentido? En el sentido de cumplir lo que está en la norma, lo que dice. Si está establecido que tiene que hacer, tiene que hacerlo. Esa es disciplina, eso es saber cumplir. Muchas veces uno no hace lo que tiene que hacer. Eso es indisciplina. Y así no nos va a llevar a lograr el objetivo que estamos proponiendo o que estamos buscando. Entonces, en ese tiempo, ya fíjense, que la disciplina nosotros podemos hasta un diccionario nos va a dar un concepto de lo que es la disciplina. Cada uno puede hacer su propio concepto, pero en ese tiempo, para él la disciplina era cumplir lo que estaba normado, esa regla que se había que cumplir para poder lograr. La unidad de mando, otro principio importante. Un trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe. Es que si uno recibe órdenes de 1, de 2 o 3, al final no sabe a quién va a hacer caso. Pero si la orden viene de una sola autoridad, de una sola línea de mando, se la tiene que cumplir. Unidad de dirección, lo mismo. Un solo jefe, un solo programa para un conjunto de operaciones que tiendan al mismo fin. Entonces, la unidad de dirección, el que va a dirigir, tiene que ser uno solo, no importando que sea un programa, que sea un conjunto, una actividad, una tarea, pero tiene que haber una sola dirección. No pueden haber 2 o 3. ¿Por qué? Porque se disipa la responsabilidad. Porque uno va, es que me dijo tal persona, es que dijo que hagamos o no dijo.
Entonces ya se está disipando ahí, ya no hay disciplina, ya no se va a cumplir. Subordinación del interés particular al general. Debe prevalecer el interés de todo el grupo sobre los objetivos o sobre los intereses individuales. Entonces, fíjense cómo era esta otra regla importantísima de la administración o principio, que debe haber siempre una subordinación del interés que es personal al interés que es institucional. Entonces, así solo se va a poder lograr el objetivo. Séptimo principio que Fayol pone a disposición, remuneración al personal. Por tanto, el salario debe ser justo y equitativo en lo que sea posible. Uno tiene que saber reconocer con un salario de acuerdo a la responsabilidad y al trabajo que uno tiene. Entonces era importantísimo. Así todos estaban contentos y todos cumplían de acuerdo a la responsabilidad que tenían. Octavo principio de la administración que nos aportó es la descentralización. Los superiores pueden delegar funciones a los subordinados en la medida en que sea posible y acorde a la función. Si recordamos en los hechos principales que hemos visto en la evolución histórica de la administración, ya en varios nos mostraron que era importante descentralizar. Y de hecho la descentralización técnico-administrativa en todos los países ya ha corrido hasta en nuestro país. Antes era el gobierno central el que mandaba y hacía todo y definía. Se ha descentralizado en los gobiernos departamentales con la responsabilidad técnico-administrativa. ¿Y eso para qué? Para ser más eficientes en cada departamento a través de lo, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo también. Y es importante como principio. Si estamos hablando de la administración de un hospital, hay un director, pero ese director no puede ver con todo el complejo que tiene el hospital. Para eso nombra un jefe del servicio de sala, de cirugía, de medicina interna, varones, mujeres, servicio de pediatría, etcétera. Entonces, eso es una forma de descentralizar, que se les da autoridad a todos los demás, pero la responsabilidad sigue cayendo en uno. 9, la jerarquía, otro gran principio, denominada cadena de mando, en la que se incluyen los niveles de comunicación y autoridad que deben respetarse, es decir, el conducto regular para evitar conflictos y ineficiencia. ¿Ya? Entonces, la jerarquía sabemos, hay líneas de mando. Para eso vemos en el organigrama, ustedes han visto en las instituciones que han visto, en los hospitales, hay un organigrama y ese nos está mostrando la vía jerárquica, de quién dependen los de la parte operativa, los intermedios, etcétera, cuáles son las líneas de coordinación, cuáles son las líneas de mando, que eso vamos a ver cuando estemos viendo organización. Pero fíjense cómo en ese tiempo ya este autor nos estaba dando ya esas pautas para poder lograr la eficiencia en la administración. 10º principio, orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, es decir, realizar operaciones o actividades en secuencia establecida. Y esto es importante. Si nosotros nos preguntamos entre nosotros y vemos, ¿tenemos orden? A veces no. Tenemos su bibliografía, yo sé que usted tiene su bibliografía de primero a quinto. Estará en su biblioteca, en su lugarcito donde tiene ordenaditos de primero, segundo, tercero. Seguro que no está mezclado. En la casa hay un lugar para cada cosa. Uno dice, está, no sé, la tijera, está, allí tiene que estar en su, no está. Entonces todo eso tiene que ser. Miren cómo ellos ya en ese tiempo nos enseñó y de que las cosas se tenían que hacer por orden de secuencia. Ustedes han aprendido en semiología que para hacer un diagnóstico tienen que seguir un orden. Hay pasos, hay funciones, ¿sí? Primero será la filiación, segundo será la anamnesis, tercero, o sea, no pueden saltarse y dejar una de esas porque no van a lograr el objetivo. No pueden irse directamente a preguntar qué tiene desde, ya muy bien le veré, si no saben el antecedente. Si todas esas cosas nos va a llevar, entonces hay que cumplir. Miren cómo en ese tiempo ya nos estaba dando esas muestras que ahora, claro, hoy en día la hemos mejorado, conocemos más y estamos aplicando en mejor forma. La equidad, otro principio. Todo superior debe ser justo y objetivo para tratar a todos por igual. Entonces, todas las personas deben ser tratadas por igual, no importando el cargo que ocupen, porque todos son parte importante en una organización.
En salud, el médico es tan importante como el personal de servicio. Todos tenemos la importancia, porque no se puede hacer una actividad sin que el otro contribuya a esa actividad. Entonces, cada uno de acuerdo a su responsabilidad, porque ya hemos visto también en lo que es la parte de remuneración, de acuerdo a responsabilidades a cada uno. Entonces, es importante siempre que todos tengan que tener el mismo trato. 12, estabilidad personal, otro principio importante. El desarrollo del empleado tiene en su aprendizaje y el dominio de su oficio enunciado, que debe siempre el personal darse la oportunidad de cumplir su desempeño para que pueda mostrar sus habilidades y eso le garantice una estabilidad personal. No puede ser de que a un personal o a un funcionario se le esté cambiando cada 2 meses o 3 meses. Cuando recién está empezando a estar mejor capacitado, se lo están cambiando a otro lado sin que pueda desarrollarse mejor él para lograr una estabilidad personal de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, yo cuando he salido médico he ido a trabajar al año de provincia, un año. Y justo cuando estábamos ya en el mes 10 antes de llegar al año, estábamos recién bien capacitados y bien ya perfectamente capacitados para poder seguir trabajando. Pero viene el cambio, viene otro, ¿no? Otro tiene que empezar a empezar. Bueno, en los hospitales hay turnos, hay de la mañana, de la tarde, y cada 2 meses están cambiando. En los 2 meses, cuando ya está bien capacitado el personal en ese turno, le están cambiando a otro turno. Y eso a veces no está bien. Entonces hay que tratar de que la estabilidad del personal se mantenga en un tiempo que pueda demostrar sus capacidades para poder lograr los objetivos. 13, que es otro principio importante, la iniciativa. Fayol destaca la importancia de la creatividad para el desarrollo de las organizaciones para que éstas no se anquilosen o sean de corta vida. Todas las empresas tienen que tener creatividad. ¿Para qué? Para la competencia. Ahora hay competencia. Tienen que buscar nuevas formas de cómo llegar al cliente o al usuario, que tiene que crear cierta expectativa en ellos para que puedan ir y atenderse o estar en un servicio. Porque si no, no hay motivación, no hay nada. Va a llegar el momento en que ya nadie va a ir. En los servicios tienen que haber motivaciones, iniciativas para enfrentar nuevas demandas. La población demanda atención. Y un servicio no puede decir que nosotros no atendemos ese tipo de patos, no tenemos que atender todas esas patologías. Ahora los hospitales también están viendo cómo se está estudiando frente a esta pandemia que tenemos, esta nueva enfermedad que ha aparecido. Entonces están habiendo iniciativas, cómo vamos a enfrentar, qué tenemos que hacer, mejorar nuestras salas de terapia, mejorar, tener mayor equipamiento, una serie de cosas. Porque si no hacemos ya, no hacen nada, nos quedamos y nos vamos. Entonces tiene que haber ese mucho más cuando nacieron estas escuelas que eran más para la parte productiva o la parte fabril. Y por último, la unión del personal, otro principio importantísimo. Es importante la unión del personal para el trabajo en equipo y por ende los administradores deben procurar siempre la cohesión del personal. Se habla de trabajo en equipo, es importante que el personal, cuando todos trabajan contentos, cuando todos colaboran, cuando todos aportan en ese trabajo que se está haciendo, el objetivo que se cumple es adecuado, es bueno. Pero si uno solo trabaja, unos cuantos, los otros no trabajan, hay disconformidad, hay insatisfacción y uno no va a poder aportar de acuerdo a lo que quisiera aportar. Y muchas veces ven ejemplos y que ustedes también, cuando se hace un trabajo en equipo o de grupo, no todos participan igual. Posiblemente no hay la motivación que se dijo, o hay unos que sí, hay otros que no, hay otros grupos que sí trabajan muy bien, todos participan y el logro y la tarea, el resultado de eso es favorable, es eficiente, es eficaz, es productivo. Entonces ven cómo en ese tiempo ya estos autores nos estaban dando los esbozos de estas reglas que son importantes para poder lograr. Ahora ya lo tenemos, gracias a Dios, ya está establecido, está normado y es científico. Y son los principios que lo están aplicando en todas las organizaciones. Hay reglas, hay una parte legal, jurídica,
en todas las organizaciones y en todo lo que hacer. Entonces es importante. Miren cómo esta escuela nos han ido aportando con el dos. Las otras escuelas que vamos a ver la próxima clase son en otros aspectos importantes que también nos aportan, como son las relaciones humanas, como son la parte burocrática o burocracia de ciertas reglas que se tenían que cumplir, etc. Y con todo eso tenemos ahora lo que es la administración y tenemos la suerte de que es una ciencia de que nos permite a nosotros aplicar las herramientas, porque nos va a dar esas herramientas que nosotros apliquemos. No es que aquí, bueno, ustedes tienen que hacer esto y no les voy a dar el cómo, no, nos van a dar el cómo, vamos a tener y tenemos el cómo vamos a hacer para lograr. Y si no logramos es porque no queremos o no estamos aplicando adecuadamente las normas. Muy bien, muchachos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La próxima clase, el día lunes, nos estaríamos viendo para continuar con los temas y ojalá no haya más problemas. Por favor, ustedes cuídense siempre. La situación de la pandemia no es nada fácil, está muy complicada y todos tenemos que ir aportando para que esto, ojalá Dios quiera que pronto vaya por lo menos manteniéndose y no vaya incrementándose como hasta ahora se está incrementando. Y eso va a depender mucho de ustedes, de todos y de la población. Hay gente que no hace caso, y se dice que no salgan, siguen saliendo, siguen haciendo cosas y eso está perjudicando porque eso está agravando más la situación. No sé si tienen alguna consulta y si no, yo les agradezco la